Bueno, Padre, gracias te doy y te pido pues que me ayudes con este mensaje para mis hermanos hoy en tiempo navideño y que huela a la Navidad porque tú eres la Navidad. Con Cristo vino el Redentor, el Salvador, el Libertador, el que nos reconcilió con Dios. Gracias, mi Señor. Que los hermanos te resalten como deben resaltarte, como lo más grande que hay eres tú. En el nombre de Cristo. Amén. Entonces, el tema de hoy va a ser ¿por qué Jesús es el Señor? Miren, hermanos, la definición mejor de la exaltación más grande de Cristo está en Filipenses 2, 5 al 11, que dice así, que no dice, primero, que habla que Jesús es el Señor y que toda rodilla se va a doblar en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No va a haber ser humano ni ser celestial que no doble rodilla ante Cristo Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Miren, en la versión inglesa de la Biblia, en la King James, no se habla de Jehová, se habla del Señor, porque en verdad Jehová significa Señor. Y por ejemplo, el Salmo 23, que the Lord is my shepherd, el Señor es mi pastor, ahí habla de Lord, el Señor, Cristo es el Señor. Cuando se habla en la Biblia, en el Nuevo Testamento de Señor, se está incluyendo y se presume que es el Jehová, el nombre mismo de Jehová. Y este Señor, ¿por qué Jesucristo es el Señor? Lo vamos a ver en este Filipenses 2, 5 al 11. Es el ejemplo supremo de obediencia y sacrificio y es el ejemplo a seguir. Somos cristianos porque seguimos los pasos de Cristo. Por eso somos cristianos. Y mientras que Cristo sea el Señor de todo, todo va a salir bien porque estamos dándole la potestad y la autoridad a Él. Y cuando un pueblo y un país dobla su rodilla ante Cristo, todo va a salir bien. Bendito sea el Señor. Entonces vamos a hacer dos cosas nada más. Dos cosas, dos puntos. ¿Por qué Jesús es el Señor? Y vamos a ver, en primer lugar, Jesús es el Señor porque se despoja de su deidad. Miren, yo quiero que ustedes veamos la Navidad no como comer pavo en Thanksgiving Day o se come pavo en tiempos navideños. Es como una época, como una fecha y después nos olvidamos de Cristo. No, la Navidad es importante porque Cristo vino a esta tierra en un momento X de la historia como Redentor, nuestro Mesías. Y miren lo que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Lo que Cristo sintió para venir a esta tierra debe ser el sentir mío también. Ahí lo dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? El cual, siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no estimó mantener su majestad, su trono, el ser el mismísimo Hijo de Dios, no, sino que dice como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se quita su manto de gloria, asimismo tomando forma de siervo. ¿Quién hace eso? ¿Quién se despoja de su poder para volverse siervo? Y que siervo en la Biblia significa también esclavo. ¿Y por qué tenía que hacerlo? Porque la única manera en que Dios perdonara al hombre es haciéndose hombre. Se despoja de su deidad para hacerse hombre. Y con un hombre sujeto a ser tentado igual que nosotros. Y tenía que hacerse hombre para perdonar al hombre. Para hacer la verdad, el camino y la verdad y la vida. No había otra manera. Entonces Él hace eso. Yo quiero saber qué líder hace eso, de despojarse de su poder. Y todos nosotros tenemos que hacer lo mismo. Allá pues en vosotros el mismo sentir. Aquí no tenemos
trono ni reyerzuelo, que el pastor era el dueño de la iglesia, no. Si Cristo, siendo el rey, se despoja y toma forma de siervo. Miren, ¿se acuerdan de Zaqueo? ¿Cuál era la característica de Zaqueo? Zaqueo era rico y era también político, porque era el jefe de los publicanos, y él bajó hablo del sicómoro, y en verdad que Zaqueo, ¿qué le suena? Saqueador. Se aprovechó de la gente, se hizo rico, pero él baja del árbol de sicómoro para aceptar la invitación de Cristo. Zaqueo, desciende, es necesario que hoy pose en tu casa. Y él descendió y lo recibió gozoso, y dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Hubo una conversión. Todos tenemos que bajarnos del árbol del sicómoro. Aquí no tenemos tronos y coronas, así como los 24 ancianos en el Apocalipsis, ¿se acuerdan? Que se quitan las coronas y las ponen frente al Cordero. Nosotros también. Cristo se despoja de su deidad. Qué tremendo líder, ¿verdad? ¿Quién será el líder tuyo? Sócrates, Platón, Aristóteles, Bill Gates. ¿Quién es? Cristo Jesús. Él es mi Señor, mi Señor. ¿Por qué Cristo es el Señor? Porque se despoja de su deidad. ¿Cómo vino a nacer aquí? Nació en un humilde pesebre, humillación tras humillación. ¿Qué mujer aquí ha parido en un pesebre? A ver, puede ser un taxi, puede ser, pero Cristo vino humillado desde que nació, en el nombre de Cristo Jesús. Por eso el Señor es el Señor, y por eso tenemos que aprender a tener el mismo sentir de Cristo. Sigamos leyendo. Dice, miren, otro texto en Juan 1, 1 al 3. Usted sabe que Juan 1, del versículo 1 hasta el versículo 18, es una introducción magistral de presentar a Cristo como el Hijo de Dios. Dice, en el principio era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Cristo. ¿Por qué? Porque más abajo dice, y aquel Verbo se hizo carne. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Estaban a la par, y el Verbo era Dios. Es decir, y cuando dice que el principio, ¿qué significa? Antes de todo lo creado, antes de la creación, ya Cristo estaba. Dice, este era en el principio con Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Ese Verbo que se hizo carne, participó de todo lo que fue creado. A ver, todo lo que ha sido creado, ¿quién lo hizo? Dios lo hizo. ¿Cuál es el primer versículo de la Biblia? Y el Señor creó los cielos y la tierra. ¿Quién es el creador? No el Big Bang. ¡Bum! Y salió millones de años, y sale y viene el deshielo, un poco de locura, que no sé cómo puede tener una imaginación para eso. Y sin embargo, nada, la nada no produce nada. Dios creó todo, y así lo dice. ¿Y saben por qué es bueno tenerlo claro? Porque, por ejemplo, es que inclusive la palabra naturaleza, es natural que le salió la naturaleza, es natural. En verdad ahí quiere decir la creación. Pero sin embargo, cuando joven, y estamos hablando antes de Cristo, porque en verdad que estamos hablando de muchos años, había una palabra, una revista que se llamaba Recreo. ¿Y cómo se llevaban a los niños cuando iban a hacer una excursión? ¿Cómo se llama? ¿Actividades qué? Recreativas. ¿Y qué es la recreación? Entrar en contacto con la creación. Pero ahora con un celular en la mano, y ahora que están totalmente embotados, metidos ahí adentro, ¿qué contacto tienen con la creación, hermano? Si no saben distinguir una yuca de un maíz. Es increíble. Dice, todo fue creado, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es creador. Nuestro Señor, que era antes de lo creado, creó todo lo que existe. ¿Y cómo se llama cuando Cristo hacía algo sobrenatural? Milagro.
¿Y por qué es milagro? Porque era el único que podía intervenir en la creación y moverla y cambiarla. A ver, ¿de dónde, qué laboratorio puede sacar H2O, que es agua, y convertirlo en vino? A ver, dígame. Dale, vaya, véngase ahí, hágale usted un laboratorio y saque. Y no vino, buen vino. O sea, añejo. A ver, ¿de dónde sale eso? ¿Cómo de 5 panes y 2 peces van a comer 5.000 personas, sin contar mujeres y niños, y que comieron, se saciaron y sobraron 12 grandes cestas? Una para cada discípulo, por si acaso dudaron del poder de él. A ver, ¿cómo un muerto de 4 días, qué día Dios lo levantó de la tumba y todo se rehabilitó, todos los órganos funcionaban? Hermano, hace poquito, nuestro hermano Manuel Álvarez, le pusieron una córnea nueva, allá en Nueva York. Y tenía que ser en Nueva York, y él me explicaba que ellos querían tener la seguridad de que la córnea no viniera media vencida, porque tiene que ser lo más fresco posible, de lo contrario no pega la cosa. Y teniendo Colombia ahí, y yo no entiendo eso, porque hay gente que está donando córnea, pero si no hay ni siquiera seguridad de que pegue, ¿cómo es eso? Y una córnea. Sin embargo, Lázaro tuvo 4 días podrido allá, ya estaba allá. Y salió andando. ¿Quién tiene poder para eso? Solamente el Señor. Solamente el Señor. Y uno puede hablar, por ejemplo, de la concepción de Cristo en el vientre de María. ¿Es una obra maravillosa o no de Dios? ¿Cómo Dios puede concebir en una virgen? A ver, ¿por dónde sale eso? ¿Quién puede hacer eso? Pero hay algo más grande que eso, porque yo pienso que ese es un milagro, quizás sea el milagro más grande que hay para mí, es la concepción de María, pero hay uno más grande. ¿Cómo Dios nos hace nacer como hijos al creer en el Señor? Hemos pasado de hombre a hijo de Dios por el poder de Cristo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todo lo creado fue hecho por Él. Todo. Y Él se despoja, siendo creador, se hace hombre. ¿Se hace qué? Siervo, esclavo. Él dice que no tenía dónde recostar la cabeza, y a lo último fue crucificado entre maleantes, y solo a lo último fue enterrado entre ricos. ¿Te acuerdas que la última tumba de Cristo era de alcurnia? Pero bueno, nada más fueron 3 días. Dice Colosenses 1:16, porque en Cristo fueron creadas ¿qué? Todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él. Así que el carro es tuyo, ¿Qué es mi carro? Mi carro. Cariño, me he esforzado aquí. Nada es tuyo, hermano. Ni siquiera la ropa que te van a enterrar no es tuya. Nada es tuyo. Bendito sea el Señor. Todo pertenece a Cristo. Y si eres, sabes, sería bueno para tú liberarte del pecado de la avaricia. Dile, Señor, todo el patrimonio no es mío, te lo transfiero a ti porque tú eres el dueño de todo lo creado. Y así te liberas, wow, te liberas de la avaricia. Bueno, entonces, ¿por qué Cristo es el Señor? Porque Él, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, Él, el que creador del universo, Él que estaba el Verbo, Él se despoja de su deidad y se hace hombre. Y vamos a ver otro más. Y como hombre vino como ¿qué? Como siervo, como esclavo. ¿Qué es un siervo? No tiene derechos laborales. Un siervo vino ¿a qué? A servir todo lo que el amo le diga. Cristo vino a hacer lo que el Padre ordenó. Él vino a hacer la voluntad del Padre.
donde él pidió, por favor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, tiene que tomártela. Y se tomó la última copa, la copa del sufrimiento. ¿Y ahora qué somos nosotros? ¿Cuál es ya pues en vosotros el mismo sentir de Cristo? Si Cristo vino como siervo, ¿qué somos nosotros? El pastor es el reyerzuelo de la iglesia. Él es el que tiene que besarle la mano. ¿Qué pasa? ¿Somos qué? Esclavos de amor aquí en la iglesia. Porque dice Marcos 10:45, escuchen, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él que se despoja de su deidad, ¿a qué vino? A servir y para dar su vida por rescate por nosotros. Es servicio y sacrificio, rescate por nosotros. ¿Para qué vino? El servir. Léase el versículo 42, dice, mas Jesús llamándole les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, en el tiempo de Cristo y hasta la fecha, en todo el mundo, el planeta Tierra, los gobernantes, ¿qué pasa con ellos? Se enseñorean de ellas. ¿Qué gobernante no se apodera del poder? Es más, hay un dicho, ustedes lo conocen. Tienes un amigo y mañana lo promueven y el tipo se le subió el puesto a la cabeza. Es otro. Tiene otra personalidad, algo pasó allí. Bueno, pero es que cuando uno no tiene a Cristo, se le sube el puesto a la cabeza. Porque en Cristo vino ¿qué? A servir. Dice que se enseñorean de ella y sus grandes ejercen sobre ella potestad. ¿Qué significa eso? Que ejercen poder. Aquí mando yo aunque mande mal. Y eso, bueno, la actitud de siervo, aunque nosotros agarra la Constitución y que dice que ¿cómo son los funcionarios públicos? ¿Cómo se les llama? Servidores públicos. Servidores, pero debería ser servidores, pero tiene que uno nacer de nuevo para ser servidor. Tenemos verdaderamente... debe haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dígame si tener a Cristo como Señor no es algo grande. ¿Tú no te gustaría servir a una persona así, como Él? Que se despoja de su deidad, que adopta forma de siervo, que Él vino a servir y no a hacer... Oye, qué belleza de líder que tengo yo. Lo más grande que hay. Y dice que pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. De todo. Eso debe ser así. Cuando uno en verdad se despoja de toda pretensión personal, porque no queremos servir, no servirnos de la gente, porque hay que seguir el sentir de Cristo Jesús. Por eso el Señor es el Señor. ¿Por qué Jesús es el Señor? Porque vino, se despoja de su deidad y toma forma de siervo. Y en segunda, porque nada más son 2 puntos. Son 2 puntos, porque estamos en Navidad, que que hay que comprarse el último pedazo de pavo, etcétera. Vamos a achicar un poco el mensaje. ¿Por qué Cristo es el Señor? Porque escuchen, porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo reza el Padre Nuestro? La palabra rezar significa cómo es el sentido literal. Padre Nuestro, que estás ¿dónde? En los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase. A ver, ¿cuál es el anhelo de un creyente? Hágase tu voluntad. Ahora, la voluntad de Dios es algo místico, difícil de averiguar, o hay que ponerlo en una bola. Háblame, Señor, háblame. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Es una voluntad que hay que adivinarla o se entiende? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se entiende?
El problema está en obedecerla. ¿Por qué será que hay una gran cantidad de creyentes, muy grande, quizás sea el porcentaje más alto, que no se logran consagrar en la fe? ¿Por qué? Porque les cuesta obedecer. Les cuesta obedecer. Y ese es un problema serio, porque el que me ama guarda mis mandamientos. Y entonces, ¿qué ocurre? Ahí es donde muchos se quedan atrás. Muchos se quedan atrás, porque no aprenden a obedecer. ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué dijo el Cristo al final del Sermón del Monte? El que me oye mis palabras, ¿y las qué? ¿Y las qué? Entonces, ¿es místico la voluntad de Dios o es para hacerla? La voluntad de Dios se hace. Lo demás es pura boconería. Lo demás, ¿qué es mejor? ¿Un bien dicho o un bien hecho? Por favor, no hay comparación. Hablando, nosotros los latinos no nos gana nadie. Sí. Hablando. Estamos como el tucán. El tucán tiene un tremendo pico, ¿eh? De colores, qué hermoso, ¿eh? Pero el tucán sale volando del alto y ¿cómo va? Va en picada. ¿Por qué? Porque el mismo pico le pesa. Entonces, hay gente que habla mucho, pero no vuela corto. Porque no hay manera. Lo importante no es decir, sino hacer. Es hacer lo que vale. Para Dios, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Sí o no? ¿Eso cómo se llama? Hipocresía. Decir y no hacer, ¿quiénes eran expertos en eso? Los fariseos, que eran artistas de Hollywood. Ellos ganaban el premio del Oscar en fingir. Cuando ayunaban, fingían. En la ofrenda, fingían. En la oración, fingían. Pero no, tenemos que ser veraces. Entonces, la parte final de Filipenses, ya les dije que no voy a hablar mucho, respetando pues la fiesta. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Todavía sigue para abajo. Una cosa es Dios. Dígame si no es una humillación de Dios a hombre. ¿Cuál otra humillación? De hombre a siervo. ¿Y la otra humillación cuál es? De siervo a muerte en la cruz. Sigue bajando. Sigue bajando. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siéndose obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Jesús es el Señor. Es un Señor no solo porque Él perfectamente, miren, Él es el Hijo de Dios, el Creador del universo, Él es el eterno Dios, pero Él viene a ser el Señor porque se despoja, hace el trabajo de reconciliación, sufre hasta el final cumpliendo la voluntad de Dios y sube. Ahora es el Señor. ¿Y qué debo hacer yo como cristiano? Seguir su ejemplo. Él es mi Señor. Dice, miren lo que dice Hechos 2:36. Sepa pues, ciertísimamente. Uno puede decir, sepa pues, ciertamente. ¿Se lo dice bien o no lo dice bien? Si yo digo, sepa pues ciertamente, lo digo todo, ¿verdad? Pero si digo ciertísimamente, es porque es así y no hay otro. Ciertísimamente toda la casa de Israel, y llámese la casa de Israel, todo Israel, y el de Israel que está allá en Israel, y todos los judíos del mundo, sepa pues, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Ahí está. ¿Y por qué será que no hay paz en Israel hasta la fecha? ¿Quién es la paz? Él es el príncipe de paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Pero la casa de Israel no tiene paz. ¿Tú sabes cuánto? Yo estaba viendo. Hay 1.300.000 ortodoxos, judíos, que se ponen su sombrero, tienen sus patillas hasta acá abajo, las barbas, están leyendo la Torá todo el día,
no trabajan solamente repitiendo y viendo los mandatos, ¿verdad? Así, igualito con Cristo. Las mujeres paren 7 hijos, 8 hijos. No está mal, pero ya el Mesías vino. Ya el Mesías vino. Y nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos que Cristo vino porque tenemos paz en nuestro corazón. Antes creíamos un cuentito, como yo, cuando hacía mi nacimiento. Cristo era como un cuento, pero ahora está dentro de mi corazón. Cristo es el Señor porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, yo todos los días, ahora estoy repitiendo leerme el Nuevo Testamento. Lo termino y vuelvo y lo impreso. Y vuelvo y lo empiezo. ¿Por qué lo hago? Y me encanta, porque registro cosas que antes no registraba. Es como una prueba de oculista. ¿Oculista sería? Una prueba visual. Me ponen el primer la gafa, ve, y este mejor, y este clarito. Bueno, eso es lo que pasa, que tú la primera vista ves, pero después ves mejor. Y cada vez que paso, veo mejor. ¿Y qué dice Cristo? Enseñándoles que guarden todo lo que he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aprendan a obedecer. ¿Y qué es mandado? ¿Qué es mandado? Enseñado todo lo que he mandado. ¿Qué es mandado? Obedece. Pero es que no obedecen. Es una cosa impresionante. Yo tengo que perdonarlo. Después lo que me hicieron ¿cómo voy a perdonar 70 veces 7? Es imposible. 2 si acaso, 7 pues, como dice Pedro. Pero perdona. Un ejemplo, te doy un ejemplo. O la mujer que dice, bueno, él es el hombre de la cabeza de la casa. Que se lo llevan las hormigas es mi cabeza. Yo no lo creo. No. Entonces tú eres sabia en tu propia opinión. Bueno, pues, vive. Sé sabia en tu propia opinión. ¿Y qué es pecado? Pregunto, ¿qué es pecado? ¿Sabe qué es pecado? La voluntad de Dios frente a la voluntad mía. Eso es pecado. ¿Lo saben así? ¿Ustedes lo pueden pedir? ¿Lo ven así o no? ¿Qué va a ocurrir en mi vida diaria? O hago lo que Dios dice o hago lo que yo pienso que es. Y eso va a ser siempre así. Y por eso que hay muchos hermanos que se quedan atrás. No crecen, no pasan de babies espirituales porque no aprenden a obedecer. Y es un problema eso. Eso se llama falta de consagración. Es negarse a sí mismo. Y no se lo digo porque yo soy el ejemplo, porque yo mismo sigo madurando en la obediencia. Sigo madurando. Y ahí viene la gran... Es que nosotros somos así. Es que vamos a hablar de raza, hermano. Dígame qué raza se cree menos que la otra. Que se me salga el indio a mí. Que se me salga a mí el negro. Todo el mundo... Nadie se quiere quedar atrás. Todos tienen orgullo, ¿sí o no? Un orgullo. A nosotros los colombianos, ¿qué es esto? Aquí olvídate la cultura, somos de Cristo, hermano. Aquí hay que poner las banderas y déjate de cosas, porque entonces vamos a quedar aquí cantando el himno nacional. ¿Qué es eso? Tenemos que aprender a deponer, porque como esta iglesia que tiene un montón de nacionalidades, culturas, razas, no podemos hablar el mismo lenguaje, sometiéndonos a una autoridad superior a nosotros, se llama el Señor Jesucristo y su palabra. De lo contrario va a haber aquí una disputa. Quita la Biblia, pues quita la Biblia. ¿Qué va a ocurrir? Yo discrepo contigo, ¿qué te pasa? Aquí nos sometemos a lo que Dios dice. Si yo hago algo que está fuera de la voluntad de Dios, ustedes tienen que decírmelo. Y yo tengo que deponer lo que estoy haciendo, sometiéndonos. Una vez, nada más para dar un ejemplo. Un ejemplo que siempre nuestra hermana Sara ayer, que ya estaban en la gloria los dos, que teníamos y que vamos a hacer una recolecta para
apoyo a las misiones. Vamos a tener una comida al final de los cultos y vendemos comida aquí. Me dicen las hermanas, después que pasa el evento, hablan conmigo aparte, pastor, eso está mal. Las ofrendas al liberal. No tenemos que vender comida. Y es verdad, porque también cuando vendíamos un plato, digo, hermano, perdona, pero a él le dieron una mejor presa que a mí. Estamos pagando lo mismo. Estamos pagando lo mismo. Las cosas tienen que darse espontáneamente, liberalmente. La iglesia no está de Cristo para poner una tarifa de aquí. Es espontáneo. Podemos tener nuestra celebración, pero ya vender es otra cosa. Y así te puedo dar ejemplos, tras ejemplos, tras ejemplos, que cuando nos apartamos del sendero de Cristo nos va mal. Tenemos que hacer las cosas como Dios manda. Entonces, siguiendo lo que estamos hablando, como Cristo, son dos ejemplos. Cristo se despoja, adopta posición de hombre, estando como hombre, es obediente hasta la muerte de cruz. Por esa obediencia y humillación Dios lo exaltó. Lo exaltó para que nosotros los hombres tengamos una conexión, un vínculo, un puente directamente con Él, para que todo lo que pidáis en el nombre de Cristo, Dios lo oiga, el Padre nuestro. Tú cuando oras, ¿cómo oras? Padre nuestro, ¿verdad? Pero di Padre nuestro, sí, amén. No sirve, ¿verdad? ¿Qué falta? ¿En el nombre de quién? De Jesucristo, porque ninguna oración llega al Padre si no es por el vínculo de Cristo, ¿cierto o no? Porque es el nombre que es sobre todo nombre. Por eso dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Bastaría con decir, por eso Dios lo exaltó. No, falta algo más. Lo exaltó hasta lo sumo. ¿Qué viene siendo lo sumo? Lo más alto de lo más alto, no hay otro. Al lado del nombre de Cristo no hay ningún otro nombre. Ni hombre ni nombre. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cristo no comparte su gloria con ningún hombre al lado, porque el Padre es que lo exaltó. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. A ver, en los cielos, todos los ángeles, seres celestiales, en la tierra, los hombres y debajo de la tierra hasta los demonios, doblen rodilla delante de Él y toda lengua confiese que Jesucristo es el ¿qué? El Señor. El que tiene dominio sobre todo. Inclusive la palabra domingo viene de dominis, de Señor. El domingo es el día del Señor. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Cristo le dio la gloria al Padre Celestial. Y por eso, allá en el cielo, cuando estemos frente al tribunal de Cristo, los que están inscritos en el libro de la vida, no padecerán la condenación eterna. Pero los que no están inscritos en el libro de la vida, ¿qué pasó? Serán lanzados al lado de fuego. En otra parte dice, arrojados. Yo me quedé pensando eso, ¿sabe? Arrojados, lanzados. ¿Sabe por qué? Porque nadie se tira voluntariamente ahí, hermano. Tú estás viendo gloria sea al Cordero de Dios. Porque en el nombre de Jesús, ¿por qué yo voy a ir al reino de los cielos? Porque mi Señor me ha perdonado. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. El que cree en Cristo no conoce muerte. Y terminando,
bueno, preterminando, ¿por qué me llamáis? ¿Cómo termina el Sermón del Monte? ¿Por qué me llamáis? Señor, Señor. Y no hacéis lo que yo digo. Tú tienes una empleada o un empleado. Váyame tú a decir, Oli, ¿cómo estás? Ya todo lo hice, yo todo lo hice ya. Mentira. ¿Tú qué haces ahí con un empleado así? ¿Qué haces? Tienes que despedirlo, hermano. Vaya, siervo inútil. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Y todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Otra vez, ¿la palabra cuál es? Hacer. ¿Y qué significa para mí eso, hermano? También algo que... Ustedes saben cómo es la civilización americana. Se dice que es una cultura pragmática. ¿Pragmática qué es? Que todo lo lleva a la práctica, al hacer. Pero para mí esa cultura americana viene de allí porque ellos fueron influidos por el cristianismo. Y el cristianismo es pragmático. ¿Por qué es pragmático? Porque aquí no hay teoría. Aquí hay que la palabra se aplica. Y eso se llama pragmatismo. Dice, todo aquel que oye mis palabras y las hace. Os indicaré a quién es semejante. Semejantes al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Esa es nuestra vida con Cristo. Si aprendemos a obedecer, hermano, aprende a obedecer, no sea un papagayo, un loro. Aprende a obedecer. Y dice que puso el fundamento sobre la roca y cuando vino una inundación, porque la vamos a tener tiempos difíciles en la vida terrenal. El río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba ¿cómo? Fundada sobre ¿qué? La roca. Eso es así, ¿o no? Como mi hermano el chiquito, el que era, bueno, chiquito, ya todos somos viejos de 60 años para arriba. Pero él dice, Ricardo, mira lo que me pasó, ahorré. Y le digo, papá, voy a hacer mi casa. Yo estaba recién casado, más o menos, y le di la plata a mi papá. Yo te voy a ayudar. Y ha hecho una fundación, Ricardo, que eso es una casa para abajo. Y me agotó lo que tenía ahorrado. Y me puse bravo con él. Digo, ¿pero qué tú quieres? ¿Una porquería o qué quieres? Una casa bien hecha. Me quedé callado, tenía razón. Yo estoy seguro que si viene un terremoto, todas se caen menos la mía. Menos la mía. Porque esa es nuestra casa con Cristo, hermano. Van a venir terremotos, inundaciones, van a dar contra la casa, pero no se cae. ¿Por qué? Porque está sobre la roca. ¿Quién les dijo a ustedes que usted va a estar exento del lío? Siempre va a haber prueba o no. Y si no la tiene ahora, la tendrá mañana. No venga a decir que usted es el campeón del dolor. Todos tenemos problemas, todos. El que menos cree que usted no tiene es el que más tiene. Olvídate. Pero no se va a caer la casa. Está sobre la roca. Que venga como venga la Biblia, la vida. Ahora sí, el último versículo. En el último versículo hay un ejemplo de lo que es la sujeción al señorío de Cristo, que lo da el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo, ¿te acuerdan cuando el apóstol San Pablo comenzó a perseguir a la iglesia después de la muerte de Esteban? Y dice, yo me encargo de ellos y los voy a corretear y los voy a perseguir. Y iba camino a Damasco, porque se habían ocultado allá a buscar. ¿Y qué pasó? Usted sabe bien lo que pasó, pero vamos a repasar esa última parte. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Él dijo, ¿quién eres, Señor, con mayúscula? Como él sabía que le estaba hablando Dios mismo, dijo, Señor, ¿quién eres? Y le dijo, yo soy ¿quién? Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hermano, pelear con Cristo es como clavar un clavo con la frente. No se puede. Y él temblando y temeroso, aquí viene la pregunta bonita, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo, haga? ¿Qué significa ser Señor? Cuadrarse lo que Dios nos ordena hacer. Si nosotros como iglesia hacemos algo totalmente opuesto a lo que Cristo ordena, ¿nosotros estamos sobre la arena? ¿Estamos sobre la roca? No, sobre la arena. Igual tu vida también. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Esa es la pregunta que tienes que hacerte siempre. Y el Señor le dice, y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Qué belleza. Me encanta eso a mí, porque yo como pastor, ¿yo qué tengo que hacer? Enseñar lo que Cristo enseñó y decirle que obedezca lo que Cristo dice y haga lo que Él dice y yo hacerlo también. Eso es todo. Y si no hago eso, es un falso testimonio, no es la iglesia del Señor, porque la cabeza de la iglesia es Cristo y su santa palabra. Y si nos mantenemos así, vamos a vivir como la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis, que dice que yo abriré una puerta que nadie puede cerrar, porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ok, feliz Navidad, hermano.